Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 20 de octubre de 2018, con una temperatura de 12 grados 9 décimas y una humedad del 67%. Está ahí medio como nublado, que no se sabe qué va a pasar. Está medio fresco para la lluvia, estamos deseando que llueva, ¿no? Es una época donde se chupa todo el agua que viene, ¿no? El consumo de agua en estos tiempos es impresionante, ¿no? Todas las plantas, las plantaciones, etcétera. Y bueno, es la época que más se desarrolla todo lo verde. Así que, y es donde se acomoda la hacienda, donde se acomodan los sembrados, y bueno, es una parte fundamental esta época, cuando con lluvia es fantástico los resultados que se logran. Así que bueno, el otro día hubo una especie de amague, pero quedó por ahí, y bueno, estamos ansiosos por un nuevo lindo chaparrón. En algunos lugares hubo piedras y cosas bastante complicadas, como suele ser la naturaleza. Y bueno, y uno sigue tratando de estar ahí al pie de la vaca, como se dice. Así que bueno, contentos de encontrarme nuevamente con ustedes. Y quería comentarles, bueno, que primero les voy a pasar los teléfonos para comunicarse con la radio. Es el 02296-453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494-381079. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y van siguiendo una serie de dibujitos donde dice al aire y eso, y ahí aparece esta querida radio. Para escuchar este programa diferido es entrando por Facebook en Manos a la Obra, y aparecen los programas. Hasta la semana pasada ya está levantado el programa hecho en Córdoba. Perdón, en Mendoza, me confundí de provincia. Así que, y para mensaje de texto es 2494-475608. Bueno, ayer tuvimos nuestra querida reunión quincenal de Ayacucho Dice No a la Droga en Bienestar Social, acá con la querida Natalia Arzueta, y bueno, fue muy constructivo. Tenemos que entender de que este grupo que hemos ya logrado hace más de 2 años, que nos reunimos quincenalmente y que hacemos una cantidad de actividades, representa lo que son las fuerzas vivas, ¿no? Lo que son distintas áreas de la sociedad, ¿no? Están distintos clubes barriales, están distintos clubes sociales. Vamos haciendo reuniones en distintos lugares siempre para ir representando cada uno, haciendo dueños de casa. En este caso, bueno, fue Bienestar Social. La semana que dentro de 15 días nos toca en el Consejo Deliberante, donde nos recibe, digamos, el municipio y unos queridos concejales que nos acompañan. Y bueno, y así nos vamos turnando y vamos recorriendo distintas partes de este querido partido, de este querido pueblo. Y a veces podemos concurrir y a veces no. Lo que es esta semana, por ejemplo, hubo algunos integrantes, como el padre Martín, que estaba con una cantidad de cosas corriendo porque llegaban todo el tema de los Boy Scouts y todo eso, entonces estaba imposibilitados, o Kili Turralde, que estaba de viaje porque había ido a hacer un curso, un seminario un curso de capacitación en el Cedronar en Buenos Aires. Y bueno, con tanto esfuerzo, ¿no? Porque ayer era el cumpleaños de Evangelina, su mujer, y bueno, llegó creo que muy tarde a la noche, o a la tardecita, o a la noche, digo. Entonces, a veces ponemos esas cosas personales con gran esfuerzo para poder ir acompañando, ¿no? Así que a veces se puede estar, a veces no se puede estar, entonces a veces tenemos más concurrencia y a veces no, pero eso no quiere decir de que no estemos todos ahí al pie de la vaca nuevamente, para tratar de lograr aquel futuro deseado por todos, aquella evolución, aquella armonía
que tanto necesitamos. Estamos en una etapa muy linda porque estamos viendo lo que son los protocolos de las distintas áreas de la sociedad, cómo debe actuar ante las necesidades que demanda nuestra población, ¿no? Entonces es bastante interesante porque de esa manera uno tiene como más claras las cosas y vamos encontrando las responsabilidades de cada uno y cómo poderlos acompañar y cómo poderlos ayudar. Así que estamos organizándonos bien a fondo y la verdad que veo un lindo porvenir en todo eso, ¿no? Siempre las cosas, cuando hay atención, cuando hay dedicación, es más probable que las cosas salgan bien. Y bueno, ya les digo que entonces dentro de 15 días nos encontramos a las 8 de la noche en la biblioteca del Consejo Deliberante, allí en el Palacio Municipal. Así que bueno, yendo al tema, existen imposibilidades que diariamente nos limita la sana evolución, ¿no? La construcción de futuro. Hay limitaciones que cada uno de nosotros tenemos y que a veces nos cuesta pasar esa barrera. Te venía pensando, ¿no? Que la ignorancia es lo que no nos deja ver cómo poder lograr las metas previstas, ¿no? Uno cuando ignora no está ni bien ni mal, no es crítica, sino simplemente uno desconoce. Y cuando desconoce, es difícil poder prever situaciones, poder anteponerse al inconveniente de esa manera que no se produzca, para poderlo evitar, ¿no? Y no es sencillo tener el conocimiento absoluto. Y para eso necesitamos de un esfuerzo, necesitamos de una mirada paciente, de una mirada colaboradora, donde podamos contar con el otro. Ahora, si el otro no está, o el otro no nos dice la verdad, estamos en un gravísimo problema. Fíjense que yo cuando llegué hoy a la radio me encontré con Santiago, el querido operador, y hablábamos para tomar un ejemplo, ¿no? Lo que es el cigarrillo, ¿no? Me contaba que afortunadamente había dejado de fumar hacía 6 meses. Y se largó toda una charla sobre eso. Y yo le contaba que cuando yo era joven y íbamos al cine, por ejemplo, veíamos las películas de las norteamericanas típicas, ¿no? Con el hombre que aparecía con el vaso de whisky, el cigarrillo, las mujeres también. Era común cuando uno era chico, bueno, séte hombre, tomate tomá alcohol, fumate un cigarrillo. Era común, nadie registraba. Uno iba a una reunión y todo el mundo fumaba y nadie decía nada. Y le recordaba a Santiago, por ejemplo, que uno se subió en avión y fumábamos adentro del avión. A nadie hoy en día se le ocurre pensar semejante cosa, ¿no? Y la gente no era consciente. Y no era cuestión de nivel, ni cuestión... No, simplemente era inconsciente, no ignoraba que hacía daño. Mi madre, que era una persona muy culta y muy educada y todo lo demás, fumó como un sapo, nunca le dio demasiada importancia y se murió de cáncer a los 62 años. Entonces, fíjense cómo la ignorancia de ciertos sectores que por ahí podemos llegar a tener en tanto detalle, en tanta cosa, puede hacer que todo lo otro que uno se puede esforzar, toda la dedicación, todo el tiempo que uno le dedica a algo que sea superador, se vaya al tacho, porque uno ignoraba esa parte y donde se descuida un poquito ahí, tac, ahí pegó, ¿no? Y esa es la vida. No sé si está bien o está mal, simplemente creo que el punto fundamental, el punto de la partida, es empezar a no creerse Gardel, ¿no? Empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo ser más humilde? Y empezar a escuchar, empezar a reflexionar, empezar
a cerrar un poco la boca con las torpezas que a veces decimos y empezar a construir algo que sea pensando en el otro, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de no confundirnos. Después encima vamos a ignorar un montón de cosas, obviamente, pero hace falta el orden básico, que es el respeto, ¿no? Y luego de esta introducción, de este ejemplo de lo que es haber no comprendido el daño que causaba el alcohol y el cigarrillo, que tanta cosa se ha hecho conciencia ahora en la actualidad, me pregunto, ¿no? ¿Qué ha sucedido con lo legal? ¿Qué ha sucedido con los límites, ¿no? Esta semana hubo una situación que francamente me llamó mucho la atención. Ustedes están al tanto de que hubo un pedido de arresto la semana pasada del fiscal hacia Pablo Moyano por una cantidad de investigaciones que han ido haciendo que la justicia considera de que ese señor tiene que estar detenido. Bueno, salieron los sindicatos todos unidos a protestar por esto, a hacer manifestaciones en la llegada, que se iban a ir a buscarlo a Ezeiza, con amenazas de cierto tipo de agresiones o de situaciones como, por ejemplo, un paro y dejar sin alimentos a toda la población. Eso es chantaje, eso es una cosa muy complicada. Y antes que nada tenemos que respetar la justicia. Lo que sucede es que, claro, la justicia durante una época manejada, imaginemos, por Ollarvide y personajes como ellos, o el otro, ese juez de La Plata, que estuvo hablándose ahora hace 15 días, y toda una cantidad de gente que se organizó para delinquir, claro, ha sido muy vapuleada la justicia. Pero fíjense cómo, ignorando situaciones, vamos permitiendo nuevos avances, nuevos terrenos que nos van hundiendo más. Entonces, hay un dicho que dice que para salir del pozo lo mejor que podemos hacer es dejar de cavar. Y nosotros estamos cavando constantemente. Entonces después queremos un bienestar. ¿Y cómo vamos a tener un bienestar si no respetamos una regla de juego, ¿no? Porque tampoco es saber si la justicia está así o está así. Hay un ABC. A ver, matar está bueno y no. Bueno, entonces, estudiar está bueno y sí. O sea, hay cosas que son elementales, que ya ni siquiera tenemos que empezar a debatir. Sin embargo, pasan cosas como esta semana tuvimos 2 días más de paro de maestros, más un día lunes de feriado. Fíjense, más allá del entendimiento, de la discusión, de la frustración de cada uno de nosotros, pero ¿qué país estamos construyendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué pretendemos? Los chicos que se están educando hoy son el futuro. ¿Y qué futuro vamos a tener? ¿Hace cuántos años que no cumplimos con los días básicos de clase? Que lo dice especialistas de la educación, que dicen necesitamos tantos días, ¿no? Recordaremos cuando éramos chicos, teníamos 15 días de falta, y si éramos buenos alumnos, nos daban 10 faltas más para podernos... nos daban 10 faltas más que se llamaba reincorporarnos, ¿no? Y entonces con 25 faltas, uno si no se quedaba libre y tenía que dar todas las materias. Bueno, ya tuvimos más de 25 días de paro. Entonces quedaron todos los chicos libres. Tienen que dar todos los chicos materia a fin de año. A esos 25 días además hay que sumarle las faltas de los chicos por lo que sea que no concurren. Entonces los chicos tienen una sospecha de educación. Y ante ese drama nadie habla. Entonces, ¿qué está sucediendo? El sistema de educación de la Argentina ignora. Y si ignora, ¿a dónde estamos conduciendo nuestra comunidad?
Es muy fuerte, pero la verdad que hay que empezar a pensar estas cosas, sin agresiones, sin ningún tipo de cosa así demasiado opulenta, pero simplemente, yo qué sé, 2 más 2 es 4, y yo la verdad que estoy preocupado con todo esto porque podemos esforzarnos mucho, pero si seguimos, como les decía recién, haciendo un pozo, vamos a seguir hundiéndonos. Entonces, fijémonos cómo se van dando situaciones donde no veo un panorama tan claro en el respiro futuro, ¿no? Porque hay mucha cosa que va laburando en contra. Esta semana se produjo el Día de la Lealtad. Entonces parecía gracioso, ¿no? Porque estaban todo el peronismo que dice que no es peronismo, se juntan en el Día de la Lealtad. Entonces los peronistas que son kirchneristas, que son masistas, que son menemistas, que son dualdistas, que son cafieristas, que son, de narvaístas, que todos dicen que los otros no lo son, se juntan para decir que van a destrozar al gobierno. ¿Les parece coherente lo que estamos haciendo? O sea, no soy antiperonista, no me pongan gorila, no, simplemente creo que estamos al borde de la locura. Eso es una esquizofrenia absoluta. Y ese es el proyecto que además habla de economía y que ha dejado el país en llamas. Que hemos cerrado exportaciones, que hemos perdido 11 millones de cabezas, que han cerrado no sé cuántos tambos, que han cerrado industrias. ¿Con qué autoridad se habla? ¿Es cuestión de repetir y el otro con el bombo tapa el resto de las voces? ¿Cómo se pretende? Yo con onda se lo digo, o sea, trato de buscarle una explicación, pero me parece que ya estamos desvariando. Y de ese tema, de ese tema no se puede hablar. Bueno, está bien, ¿de qué hablamos? Que va a venir un angelito y nos va a salvar. Hablando de angelitos, ahora la iglesia apoyando las manifestaciones de Moyano. ¿Qué nos pasa? ¿No es muy loco todo esto? Las leyes son las leyes, yo qué sé, a veces uno metió la pata, uy, qué macana, iba a exceso de velocidad, me sale una fortuna la boleta, y sí, pero es la ley, hay que pagarla y no jorobamos más. Voy a tratar de ir más despacio, para eso son las leyes. No son muy simpáticas muchas veces, pero ¿cómo podemos construir algo? ¿Cómo podemos hacer para que el esfuerzo de toda una comunidad funcione? La única manera es con orden, con justicia, con límites, combinando entre todas las partes, como decía hoy con el Ayacucho y no las drogas, para actuar de manera eficiente. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No es que el otro se hace cargo y yo soy víctima. No, cada uno de nosotros debemos aportar, porque para eso estamos, por eso vivimos en comunidad. Bueno, para hablar de todo esto vamos a estar hablando en un ratito con el doctor Juan Pedro Mervilá, querido vecino de Labardén y ya conocido abogado en Carvap, y bueno, con una historia lindísima sobre el señorío de lo que es la abogacía y de lo que es los principios, gran luchador de cosas sanas, gran patriota, yo qué sé. Y bueno, nos va a acompañar para poder desarrollar un poco todas estas intrigas que supongo que usted también las tendrá, y que además a veces no sé si lo encaramos desde este lado, entonces a veces sentimos una incomodidad y no sabemos por dónde viene. Bueno, y el tema es que acá el problema no es político partidario, sino es político de la participación de todos nosotros y el resultado de nuestros actos. Así que bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria y después vamos a tener un temita para el Día de la Madre,
en honor a todas las madres que están por festejar mañana su día, y después vamos a encontrarnos con el doctor Juan Pedro Mervilá. Ya volvemos, muchas gracias. Bueno, continuamos con el programa, espero que les haya gustado el tema a todas las madres, y bueno, y la verdad que es un día tan lindo, un día de familia, de recuerdos, y bueno, y es una cosa además que no es solamente un día al año, ¿no? Hay que cuidarla todos los días. Y tenemos que cuidarnos todos los días, ¿no? No hay un día para uno, un día para el otro, entonces ahí todos corremos haciéndonos los que estamos atentos. Yo creo que tenemos que estar más atentos todos los días. Pero bueno, ya tenemos en línea al doctor Juan Pedro Mervilá. Juan Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola Francisco, buen día. Antes que nada, sí, una pequeña cosa técnica. ¿Le decís al operador si me puede levantar un poco el retorno, que te oigo muy bajo? Ahí está, ahí me hace la señal, ahí me escuchás un poco mejor. Sí, un poco mejor, sí. Háblame clarito, que vos sabés que por mi edad no escucho demasiado bien. ya andamos consultando aparatos y esas cosas, ¿viste? Sí, no, ya nos empezamos a llenar de accesorios. Nos empezamos a customizar con mucha pila y todas esas cosas, ¿viste? ¿Ahí me escuchás bien? Sí, ahí te voy escuchando bien. Perfecto, bueno, bárbaro. Juan Pedro, yo la verdad que viste, hace tiempo que venimos conversando y todas estas cosas, ¿no? Y tratamos de buscar la construcción de futuro. Y me parece que hay una cuestión de respeto de lo básico, ¿no? Que no estamos teniendo en cuenta. Hay una ley que funciona y que aparentemente la tenemos todos clarísima, pero cuando tenemos el momento de cumplirla nos hacemos los idiotas. Y pasan muertos por adelante nuestro y todo el mundo se hace el idiota, ¿viste? Revoleamos bolsos, aparecen cuadernos con millones por todos lados y todo el mundo sigue como si nada opinando, y qué barbaridad la economía, y todos nos preguntamos por qué puede ser, pero porque se robaron todo, y si se robaron todo, yo qué sé, en la administración de una familia pasa eso, ¿no? Cuando uno gasta de más, después tiene problemas, Claro. Y bueno, ¿qué te parece a vos lo que va pasando legalmente en nuestro querido país? ¿Cómo lo estás viendo? La actitud que vos decís de dejar pasar las cosas y mirar para otro lado, que puede ser aparentemente una simple conducta humana, individual, ante los hechos, está íntimamente ligado con la anomia, con el incumplimiento de las normas, porque la norma no solamente son actos, sino que son actos regulatorios de las conductas. Me parece que la actitud de dejar pasar también se ha extendido a dejar pasar el cumplimiento de la ley. Sí. Es lo que se llama genéricamente anomia, ¿no? Anomia, es decir, sin norma o sin respeto a la norma. Y yo creo que está en el contexto, como tantas veces hemos hablado, de esta decadencia cultural que ha tenido la Argentina. Cuando la decadencia cultural se instala, rápidamente se transforma en una decadencia de las conductas. Yeah. Porque cuando uno pierde el propio límite de los principios, los valores, el respeto a lo que se supone que hay que respetar por uno mismo y por los demás, la conducta subsiguiente es coherente con eso. No es solamente pensarlo, se empieza a ejecutar y entonces empiezo a no cumplir. Y lo más grave que tenemos, me parece a mí, en la Argentina, para ir un poco más rápidamente a lo que vos me preguntás, es que esta falta de Estado de Derecho que hemos venido denunciando por años, hace muchísimo que contigo hablamos de esto y lo hemos dicho en tu programa al aire, que la Argentina ha dejado de ser un país que esté bajo ya no está regido por el Estado de Derecho, como se llama vulgarmente, precisamente por eso, porque no se cumple con la ley. Pero no es un tema de rebeldía o desobediencia social frente al poder, sino que el primero que no las cumple es el poder. Claro. Entonces, hemos perdido las normas más básicas, aquella norma que también tantas veces hemos repetido, y no me cansaré de repetirla, que es que el Estado, en la Constitución argentina, en las bases jurídicas de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, que la misma ciudadanía ha creado para bien y no para mal,
el Estado no se puede poner en una posición de soberbia, de privilegio, de arbitrariedad, porque rompe la ley básica. La Constitución nuestra lo que presenta y lo que ha organizado es exactamente lo contrario. El Estado, en general, todos los organismos públicos, no pueden, esto es ley de principio doctrinario de toda la vida de la Corte Nacional y surge de los textos constitucionales. El Estado no puede hacer nada, pero absolutamente nada, que no le esté expresamente permitido por una norma escrita cuya mayor jerarquía de las normas son las leyes. Aquí lo primero que se hizo fue empezar el Estado a tratar de estirar la interpretación de la ley para aplicarla. Y no solamente la elastizó, sino que la elasticó malamente, en lugar de atenerse lo más estrictamente posible a los conceptos básicos de las leyes que se supone representan las normas básicas de conducta y de valores. No solamente lo estiró, lo cual desde el Poder Ejecutivo, lo cual ya es un horror porque el Poder Ejecutivo solamente las aplica a las leyes las crea el Poder Legislativo, y el que las interpreta para aplicarlas en cada caso y ante conflictos es el judicial. Si hay alguien que no puede interpretar la ley, que no la puede inventar y que sobre todo no la puede estirar a su favor, que es lo que durante años hemos estado viendo y sigue sucediendo lamentablemente, es el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí tenés el primer incumplimiento de conducta de ese ente abstracto que se llama Estado, pero que en definitiva está encarnado en los funcionarios, sean de carrera o políticos, que también sus conductas, en lugar de ponerlas bajo la norma general de que ellos representan al Estado y por lo tanto tienen que ser extremadamente cuidadosos en el ejercicio de las potestades, también se permiten extenderlas. Entonces cualquier jefe de repartición de cualquier cosa aplica las normas como él quiere. El organismo hace lo mismo porque lo mismo hacen los poderes superiores. Una vez que esto se instala, no podés pretender, es decir, lo lógico sería que a conciencia individual sí podrías aspirar a que los individuos no hagan lo mismo, pero la verdad es que como fenómeno de conducta genérico social no podés pretender que frente a ese ejemplo la sociedad no haga algo similar. Claro. No solamente en las instancias en las cuales el Estado lo atropella y ella asiste, por ejemplo, a la justicia y no tiene respuestas, termina empujando esa actitud, ese cuadro de situación, termina empujando al particular a evadir, ya no a impuestos, a evadir la ley, a sustituirla. ¿Por qué? La sustituye, y este es el punto final que estamos viviendo, la sustituye por su propio razonamiento, que depende de su propio interés. Entonces cada uno pone como verdad lo que a él le parece que tiene que hacer frente a la ley. Y las razones, y si alguien le dice que no cumple con ella, las razones que da para no cumplir son sus propias razones, y las quiere establecer por encima de la verdad. Esto se acaba de ver la semana pasada con Moyano. Exacto, exactamente. No, es terrible esto, porque es una anarquía, supongo, ¿no? La palabra es anarquía, ¿o no? Cuando no tenemos ley. Anarquía sería la falta de poder, y aquí lo que tenemos son abusos de poder. Son abusos de poder, claro. De los organismos y demás, que se traduce en una anomia de los particulares, es decir, no cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Y bueno, porque si el poder abusa del poder, yo abuso de mis derechos. Por eso nos hemos convertido en una sociedad que demanda derechos y se pone en la trinchera de sus derechos sin asumir ninguna responsabilidad. Claro, y liderado por personas que ignoran las consecuencias de los actos que están haciendo simplemente para enriquecerse, ¿no? Lo que vemos. Sí, yo no sé si los ignoran o es más perverso, en la mayoría de los casos simplemente lo hacen, ¿no? Violando todas las normas. Sí. Pero fíjate que es el Estado mismo, porque lo de Moyano es el extremo.
y lo pongo como un ejemplo, porque no es solamente Moyano. No, es uno más además, ¿no? Porque Pero ha pasado tantas cosas la semana pasada, han dado por tiempo prudente la exhibición de prisión a Menem, ¿no? Porque no es prudente. ¿Qué es esto? Bueno, y eso lo hizo la justicia. Claro, ¿entendés? Los sindicalistas hacen lo que hace Moyano, lo que hace Baradel, esos personajes que bueno, lamentablemente son de nuestra sociedad, y lamentablemente en las organizaciones que ellos dirigen los apoyan, y pareciera como que nadie puede internamente, ninguno de sus asociados puede sustituirlos, tal vez porque les convenga esos excesos de poder para sacar alguna ventaja circunstancial, sin darse cuenta que están destruyendo las bases de la convivencia social y del legítimo ejercicio de derechos e intereses. ¿Y qué es lo que permite una evolución en cualquier humano, ¿no? Porque, en definitiva, lo que es esa lealtad a la delincuencia o el acompañamiento a la delincuencia hace que sea imposible cualquier tipo de evolución, porque vas asociado a algo que no construye nada, simplemente es el enriquecimiento con sistemas patoteriles y de chantaje. Pero claro, no el que lo acepta nada. Porque le conviene o por lo que sea, queda inmerso en la misma conducta. El que se hace el distraído no colabora en la construcción de una república, y el que se opone trata de oponerse con las mismas armas. Entonces tenemos una sociedad caótica, tensionada, en plena lucha, más o menos expresa. Cuando se ocupan las calles, se produce todo ese tipo de cosas y desmanes y demás, es una expresión. Pero hay expresiones mucho menores que son el accionar de todos los días, durante el cual todo el mundo trata de imponer lo suyo por encima de los demás, sin fijarse a quién hiere. Parece que como si nos hubiéramos convertido todos en psicópatas, ¿no? Que el psicópata, con tal de alcanzar su objetivo, no tiene ninguna empatía, no le importa cuánto daño produce y cuánto sufre el otro. Él va atrás de su objetivo y punto. Le llaman los psiquiatras necesidades especiales a los objetivos de los psicópatas. Bueno, pareciera que la sociedad nuestra hay que empezar a explicarla por la psicología, por la psiquiatría, mucho más que por las conductas normales, sociales de convivencia, porque hemos llegado a este extremo. Estas cosas finalmente desarticulan los sistemas de valor. Los desarticulan en el funcionamiento de las instituciones, el Estado y otras organizaciones, también las privadas, lo desarticula en la familia, lo desarticula en las personas individualmente. Esto, cuando hemos hablado contigo tantas veces de la decadencia argentina, nos estábamos refiriendo también, a lo mejor lo dijimos de otra manera, pero a esto mismo. Es decir, se pierde el paradigma, el valor de referencia, y se toma como válido lo que se hace, aunque sea en contra de aquellos paradigmas, y se lo sustituye. Claro. Y esto es decadencia, esto es caos. Claro, porque es como el ABC de todo, ¿no? Y como se ha puesto como meta, la única meta, tratar de enriquecerse a como dé, entonces vamos todos acompañando a una decadencia que es evidente. Entonces, no, pero yo vivía mejor cuando me regalaban plata. Sí, pero claro. No es posible. Por un ratito vivía mejor. Claro, es un rato. Después vivimos todos peor, él también. Claro, y hemos dejado, gracias a ese pequeño regalo que hemos recibido, hemos dejado a cambio la vida, la posibilidad de evolución, la posibilidad de nutrirnos. Yo comentaba recién lo que era la huelga que está teniendo los maestros contra los niños. Es pavoroso. Es pavoroso, ¿no? Le estamos retirando la posibilidad de un futuro a toda una cantidad de jóvenes que desean un ejemplo. Porque vos hablabas del Estado, de la necesidad de un Estado, el deber de Estado es justamente el ejemplo, es el camino que debemos seguir. Exactamente. Con líderes que estén a la altura de las circunstancias. Eso es lo que se ha perdido, la ejemplaridad. Ya. Mirá, lo que vos decís de los docentes, además se llega
a una tergiversación tan profunda de los conceptos que, bueno, necesitamos cada vez más a los filósofos para que nos ayuden a repensar. Kovadlov está diciendo permanentemente la defensa del cumplimiento de la ley y la república, mucho más allá de sus elucubraciones abstractas, porque, bueno, están percibiendo que hace falta volver a estas bases y a esta cosa elemental. Entonces, fíjate vos, que se llega a una tergiversación tan brutal de la palabra y de los conceptos que el gremio docente que está provocando esa cosa tremenda habla de democracia. Bueno, si democracia es el gobierno del pueblo y si las reglas de práctica de democracia es el de las mayorías, resulta que una minoría, que es la corporación docente, está dañando a la mayoría, que es la ciudadanía, en pos de un beneficio justo o injusto, no importa, pero de un beneficio a favor de esa minoría. ¿De qué democracia estamos hablando? Sin embargo, de lo que ellos hablan es de democracia y le imputan al poder que no es democrático porque no les da lo que ellos quieren, cuando ellos son los más antidemocráticos porque es una minoría imponiéndole a la mayoría. No hay norma más rupturista de la base del concepto democrático que esa. Además que encima, dentro de lo que es el equipo de maestros o lo que es la agrupación de maestros, hay muchísimos que no están de acuerdo con esto y sin embargo tienen que seguir adelante con el tema y van y están en el colegio, pero las clases no se dan como corresponde porque falta la mitad del personal. Pero ahí volvemos, Francisco, a lo que decíamos hace un rato, que vos también lo decías, lo compartíamos, que es el abuso de poder del que tiene un poder, por pequeño que sea, en una organización que supere lo estrictamente individual. Estos sindicalistas, por supuesto que no representan el sentir y el pensar de todos los docentes, pero dominan la corporación que se dice representativa de los docentes, que es la que se forma para estar frente al poder, para negociar, reclamar con legitimidad, nunca con el exceso de imponerle a los demás la lesión de los derechos de los otros. Bueno, esto es lo que decíamos hace un rato, aplicarlo a lo que estabas diciendo recién. Es exactamente así. El docente que piensa diferente no puede. ¿Por qué? Porque supera sus energías, supera su vocación, que no tiene vocación de dirigente y de imponer. Lo que pretende es que los dirigentes se parezcan a él y sean respetuosos. Resulta que los dirigentes no se parecen a él, son irrespetuosos y lo arrastran a él a la misma conducta. Y lo que es interesante, Juan Pedro, además, que ponen como cartel o como estandarte a seguir esto de la democracia, que vapulean la palabra, pero por otro lado, la única meta es el delinquir, ¿no? Es el hecho de organizar... Venite más acá. Supongamos, yo comparto totalmente tu criterio, pero venite más acá, ni siquiera decir lo que quieren es delinquir, lo que quieren es imponer su propio interés. Mirá, hay otro caso para salir un poquito de estar en el mismo tema, pero salir del ejemplo que estábamos manejando. El caso típico que se ha dado con el tema de los desafueros, los pedidos de desafuero. Bueno, apareció en este caso, el caso más claro es el pedido de desafuero de la expresidente, que por una teoría aparentemente inexpugnable de un representante del peronismo no kirchnerista, que es Pichetto, pero representante del kirchnerismo, está en realidad desarrollando una pseudo teoría que aparenta ser legítima, y ahora te voy a explicar por qué a mi juicio no lo es, que en definitiva no la protege solamente a ella, a esa persona, está protegiendo a todos aquellos que pudieron haber estado o pueden caer en esa misma situación. Claro. En el fondo de tu alma, Francisco, y de la mía, sabemos, porque lo hemos vivido y se está demostrando, que en el fondo esto ampara y permite y protege los actos delictivos.
Claro, pero para no calificar de delito lo que uno como ciudadano del común no puede es la justicia. Fíjate que en este caso la justicia sí lo está declarando. Se ha hecho, déjame explicarte este simple concepto para demostrar las falacias y cómo se tergiversan los conceptos. Es un poco técnico, pero dame un segundito que me parece que es clave para que se entienda lo que uno lee en los diarios todos los días. Dice Pichetto: en la Constitución Nacional se protege el derecho de que todo el mundo, y el derecho penal argentino, por lo tanto, todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Cómo se prueba lo contrario? Pichetto dice, con una sentencia definitiva. No es verdad. No es verdad. En la Argentina hay que distinguir entre sentencia definitiva y sentencia firme. Sentencias firmes son aquellas que que es la última de todas, la que no se puede recurrir, la que crea la que crea una situación definitiva que no puede ser recurrida ante otro tribunal superior. Muy bien. ¿Cuál es la garantía judicial de todos los argentinos? El concurrir a la justicia, sea espontáneamente o porque, como en el caso penal, es denunciado. ¿Qué es lo que el derecho argentino le garantiza? Y está exactamente de acuerdo con las convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina ha firmado, entre ellas el más vapuleado o más nombrado siempre, que es el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que le garantiza? Le garantiza la libertad de defensa, un proceso transparente y solamente dos instancias judiciales, por si la primera falla, sobre todo en la Argentina, que las primeras instancias están representadas o encarnadas en jueces en juzgados unipersonales, en una persona, en un juez, mientras que los tribunales de apelación, la segunda instancia, son colegiados, son al menos tres miembros. Esto es lo que garantiza. Por lo tanto, cuando un juez dice blanco, y en la segunda, en la culminación del proceso, ya hay una sentencia definitiva. Tan definitiva es que es el requisito para abrir la apelación. Vos no podés apelar si no es sobre un acto que ya no puede ser corregido por el tribunal que intervino anteriormente, en la primera instancia. Ya ahí no lo podés corregir. Entonces vas a la segunda instancia, que es la garantía que te da la Constitución. Si esa segunda instancia también dice blanco, vos ya tenés una sentencia definitiva. ¿Por qué no es firme y final? Porque después de la segunda instancia, y solamente por excepción, y solamente si se dan ciertos requisitos y circunstancias, tenés acciones, tenés recursos extraordinarios, se llaman así, son extraordinarios, no son ordinarios, no son los comunes. Entonces lo que garantiza el derecho penal argentino en la justicia argentina es la doble instancia. También podés ir, y a lo mejor, después de dos sentencias definitivas de primera y segunda instancia coincidentes, algún día el Tribunal Superior, que es la Corte, por vía extraordinaria, entendió que en todo ese proceso hubo algo que no funcionó y lo puede revertir. Pero la doble instancia es la garantía. Entonces, cuando un funcionario público, para poner el caso concreto del cual que puse como ejemplo, cuando un funcionario público ya tiene dos resoluciones en la primera y en la segunda instancia, ha agotado la vía de garantía que le da el Estado. Lo que le quedan son excepciones. Si tiene la suerte de entrar por una excepción que se lo acojan y que después finalmente es otra historia. Pero para las instituciones argentinas, el que tiene una sentencia ratificatoria de segunda instancia, el Estado ha cumplido con ese ciudadano en darle la garantía judicial que le piden los códigos internacionales y los códigos locales. Entonces es una falacia lo de Pichetto, porque Pichetto dice, sí, no hay definitiva, claro, porque si se siguen abriendo instancias extraordinarias, sea por mala fe, sea porque realmente puedan corresponder, entonces
nunca podrías poner preso a nadie. No solamente no podrías desaforar a un legislador, sino que no podrías poner preso a nadie hasta el final de todo. Esto es un disparate. La garantía se restringe en el derecho penal argentino procesal, se restringe a las dos instancias. Una vez que tenés las dos instancias, el que está condenado, digamos, el que ha sufrido una decisión determinada, judicial repetida, insisto, repetida, se tiene que someter a ella, sin perjuicio que pueda seguir ejerciendo otras alternativas extraordinarias, pero las vías ordinarias están agotadas. Por lo tanto, hay que cumplir mientras intentás otra cosa, pero mientras intentás hay que cumplir. Doy vuelta a la frase. Claro, acá te dejan la puerta abierta, ¿no? Y se forma una especie de asociación ilícita de vuelta, ¿no? Porque... Y que lo que pasa es lo de Menem. Yo traje este tema porque vos citaste lo de Menem. Lo de Menem es esto que yo te acabo de describir. Claro, no hay manera de meterlo preso, porque entonces con alguna cosa que siempre tiene alguna situación sotoboche, de alguna te doy, me das, entonces nunca vamos a poder lograr que se cumpla la ley desde lo que es ese ejemplo de Estado. Claro, entonces, imagínate... más el mal funcionamiento de la justicia, de la organización administrativa judicial, y bueno, y termina siendo el Estado el que protege esto, como vos acabas de decir. Sí. Lo hace por omisión, lo hace por distracción, lo hace por ineficacia o por ineficiencia. No importa por qué lo haga, pero no cumple con lo que tiene que cumplir. Y entonces de esto se agarran, en este caso los políticos, para decir, no, yo cumplo con la Constitución, porque si no está firme es inocente. Mentira. Si ha sido declarado culpable 2 veces, su garantía en juicio está agotada. Y tiene que pasar a cumplir la condena en la medida en que los tribunales lo digan, y que si intentó una vía superior, a lo mejor no es automático, a lo mejor el Tribunal Superior le otorga un beneficio excepcional de que no cumpla estrictamente la sanción que ha cumplido mientras él resuelve la vía extraordinaria. Pero las sentencias definitivas están. Entonces, esta tergiversación de los conceptos que ha hecho Pichetto, y que hacen tantos, hace que sea imposible aplicarles sanciones concretas, resueltas 2 veces por la justicia, a ningún reo de delito, porque se prolonga in eternum con esta combinación que hemos dicho de recursos legítimos extraordinarios, excepcionales, y mal funcionamiento judicial, y ni hablemos de lo que vos acabas de tocar, que es las connivencias, el tome y daca y otras cosas horribles que lamentablemente también se han instalado en el ámbito judicial. Y Juan Pedro, desde lo que es los altos tribunales de la justicia, ¿no se podría limitar estas teorías y decirle, no, mire, señor Pichetto, usted está diciendo una macana, por favor no trate de interpretar nuestros códigos porque nosotros somos los especialistas en esto? O sea, poner un orden también en eso, ¿no? En ese desarrollo como sector independiente. Lo tienen que decir en las sentencias, no lo pueden decir políticamente. Tendrían que apresurarse y tomar algún leading case, algún caso iniciático, y ahí hacer un fallo doctrinario, como muchas veces ha hecho las distintas cortes en distintas materias, un fallo que dicte, que siente una doctrina sobre aquellos límites que o no están claros, están difusos, o han sido tergiversados para convertirlos en difusos en favor de algunas situaciones que no son el cumplimiento de la ley. La Corte, sobre todo la Corte, puede, y de hecho lo hace, se llama doctrina jurisprudencial de la Corte, puede no solamente sentar un precedente resolviendo una cuestión, sino que puede aprovechar el caso y la materia del cual se trata para dictar un fallo que, además de resolver el caso puntual, genere doctrina. Claro que puede, pero lo tiene que hacer a través de sus fallos. Pero si sus fallos tarda 20 años en darlos, estamos comprobados. Claro, estamos en un problema ahí.
de pronto, por ejemplo, esto que pasó con Menem, bueno, ya tenía sus alternativas y bueno, ya está, listo, bueno, tiene que cumplirla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó a...? ¿Cuál fue el fusible que faltó, no? Porque está todo bien, pero ya está condenado, todo listo, volvemos a dejarlo pasar y todo. Es una sociedad permisiva. Bueno, sí, yo qué sé, pobre su mamá, su hermana, su hija, yo qué sé, está todo muy bien, pero no hemos cumplido. Ahí ha quedado un hueco jurídico importante. Pero ¿y la ley qué? Claro, ¿y la ley qué? Un hueco jurídico, tal cual. Claro. Qué bárbaro. Bueno, ahí fíjate que nos está pasando también en estos momentos en el campo, para no ser parcial. Que hemos descrito hasta ahora es lo más grave. Estos dos modelos que hemos planteado de anomia, me parece que para mí es lo de fondo. Pero también hay conductas desbordadas en los gobiernos. El actual gobierno ha usado una herramienta que usó el anterior, que es la implantación de las retenciones al agro. Claro. Bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Lo hizo por ley, como dice la Constitución? No, lo hizo por decreto. ¿Usando qué? Usando la reforma que en la década anterior al 90, los gobiernos militares, al haber anulado al Poder Legislativo, al haber cerrado el Congreso, dictaban normas con validez de ley, y entonces se permitieron modificar un artículo del Código Aduanero argentino para autoconcederse, porque como el legislativo no existía y el ejecutivo lo ejercía, ejerciendo el legislativo se otorgó a él como ejecutivo la facultad de implantar retenciones, que en realidad no, se dice vulgarmente retenciones, son impuestos indirectos a las exportaciones. Y ahí tenés de vuelta una falta de ley que lleva a la consecuencia de otra falta de ley y bueno, vos me entendés, y entonces claro, vivimos en una ilegalidad. Es gravísimo esto. En el año 93 esto se terminó. El Congreso, después de haber el Poder Ejecutivo anulado todo esto por decreto también, porque era decreto contra decreto, en la ley presupuestaria reasumió las funciones y ratificó totalmente lo que había dicho de anulaciones, y el Congreso reasumió la potestad absoluta de que los impuestos, no solamente la creación de los mismos, sino que también el aumento de los mismos dependen pura y exclusivamente del Congreso. Y esto se sancionó finalmente en forma terminante en el artículo 76 en la Constitución nueva del año 94. En el 93 se reasume esto, y ya en el 94 la Constitución lo prohíbe para siempre, esa delegación. Sin embargo, este gobierno, en el cual muchos creemos, tuvo una necesidad, se olvidó de la ejemplaridad y por decreto, diciendo que lo podía hacer como lo hizo el anterior, restablece este impuesto. Y eso es anomia. Eso es falta de ejemplaridad en la conducta, porque, Francisco, es tan sencillo como esto. Un funcionario con la posibilidad de manejar los carriles del poder y las decisiones del poder del Estado, en la duda sobre si le puede o no puede hacer algo que quiere o le conviene, tiene que optar por no hacerlo. Eso es ejemplaridad. Claro. La ejemplaridad no es salir vestido de blanco y autoproclamarse puritano. La ejemplaridad es conocer los propios límites y no invadir los de los demás. Sobre todo cuando vos tenés la máxima herramienta, que es el poder del Estado. Juan Pedro, una maravilla tus conceptos, y bueno, seguí trabajando tan fuerte en todo esto. Sé que sos un defensor de nuestras leyes y nuestra Constitución, y bueno, nada, y te agradezco. Sí, pero vos no sabés contra las paredes que choco todos los días. Sí, no, ya lo sé, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, hay que seguir insistiendo. Yo creo que hay que hacer conciencia y ver hasta dónde creemos que estamos ganando una situación y estamos perdiendo cada vez más terreno
en lo cotidiano, ¿no? En esa imposibilidad de desarrollarnos. Estamos perdiendo la recuperación, vale la frase, perdiendo la oportunidad de recuperación de valores, sí. Y postergando, no sé hasta cuándo, a lo mejor tergiversando para siempre, la posibilidad de construir una república. Es así de sencillo. Bueno, esperemos poderla construir. Sí, Juan señor. Pedro, se nos fue el programa. Ay, perdón. No, ¿cómo que no hay nada que perdonar? Simplemente te quiero dar un abrazo enorme, darle un beso a Sonia, que tengan un lindísimo fin de semana. Muchas gracias por todo lo que hacen diariamente por nuestra comunidad. Y bueno, y esperemos vernos pronto. Gracias, Francisco. Igualmente para vos y todos los argentinos que salen de su capullo y se meten a hacer cosas por todos los demás. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, señoras, señores, este es el doctor Juan Pedro Mervilá. Espero que les haya resultado de interés el programa, pero la verdad que hay que empezar a ver un poquito más a fondo las cosas, ¿no? Bueno, tengo un mensaje desde Ayacucho dice no las drogas para el Día del Pediatra, así que un abrazo a todos los pediatras. Y después tengo un mensaje, bueno, buen día amigo, firme escuchando en familia, trabajando en la quinta. Así que bueno, muchos saludos, muchas gracias por el comentario. Juan de San Isidro, que escribe clarísimo, muy bueno el programa, bueno, muchas gracias. Y bueno, los dejo ahora en compañía del gallego Calvo, y que tengan un lindísimo fin de semana. Esforcémonos un poco más. Esta cosa de la mirada corta y de querer salvar la quintita no está funcionando. No ha funcionado nunca ni va a funcionar. Tenemos que trabajar en equipo, ser más responsables, así como con el Ayacucho dicen las drogas, se tiene que juntar todo el pueblo y todas las entidades oficiales y buscar ayudarnos, acompañarnos a que esté más contenida nuestra sociedad, más ayuda, no es otra idea que hay sobre esto, sino simplemente es dar afecto, es comprensión, es firmeza, es legalidad, es esto que tenemos que seguir, esa marcha, es educación. Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias. Hasta el sábado próximo. Y me olvidaba decirles nuevamente feliz Día de la Madre a todas las madres, en especial a la madre que tuvo a los 2 hijos divinos que tengo, que le mando un especial saludo. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la semana próxima.